qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me ha convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se origina en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y se transmite de lunes a viernes. De aquí pasa a Camuy, de Camuy pasa al Monte Ronquedor, ahí pasa a través del transmisor, pasa a través del satélite hasta donde llegan las ondas etéreas de la televisión. Así que un abrazo. Bienvenidos, familia de Clamor. Ustedes valen mucho para mí. Este momento de 12 a 1 de la madrugada, de lunes a viernes, que se transmite también a través de diferentes emisoras de televisión que lo bajan y de internet que lo bajan en diferentes partes del mundo, pero que también sale por nuestra página de internet, Radio Clamor, o la otra página que es Jorge Rasky AD. Por ahora, hasta que se cambie el horario, porque estoy estudiando cambiar ese horario para un horario que pueda llegar más a ustedes, hasta ahora se está transmitiendo de 9 a 10 de la noche, por Jorge Rasky AD, esa es la plataforma, o por la otra plataforma que es Radio Clamor. También puede verlo a través de unored.com,
lo puede ser la red que nuestro hermano David, yo lo conozco como David, pero David Ortiz o David, hermano David, yo le llamo hermano David, este es un hombre que Dios inspiró para crear un sistema de poder darle un alcance más a todos los que tienen lo que se llama plataformas de internet o televisión, radio, lo que sea. Y sobre todo transmite a compañías serias, nada de eso de vulgaridad, pero serias, y sobre todo le hace las conexiones a cientos y cientos de bases de internet, de plataformas de internet, de televisión, como la cadena del Milagro, otras cadenas de televisión, y también a plataformas, las bases de Facebook, miles. Estuvimos hace 2 años atrás, él me llamó preocupado, David me llamó, yo lo aprecio, oren mucho por David, porque este hombre ha tenido que luchar con el mismo diablo para mantenerse en esa empresa que le da servicio especial, más que nada, sobre todo a todas las iglesias, programas de televisión cristianos, programas de radio, programas de Facebook y otros programas serios de noticias, etcétera. Pero sobre todo ha sido una bendición mundialmente para el ministerio del Evangelio Sagrado de Jesucristo. Bueno, pero hubo hace como 2 años que él me llamó preocupado porque las conexiones eran tantas y tantas. Y mire para que vea con qué clase de persona. Oren mucho por David, porque David es un amigo de muchos años. Empezó de la nada. Entonces su base está en Estados Unidos. Entonces hubo un año en que esta transmisión que se origina hoy aquí por televisión y luego sale por Facebook, pues aún cuando estaba el día del clamor, él estaba retransmitiendo la cadena del Milagro y otras emisoras más que se estaban transmitiendo, y llegó un momento que empezaron a pedir conectarse de Nueva York, de California, de tal parte del mundo. Dice que llegó un momento que ya eran cientos, si no miles de conexiones que ya no daba. Y mire lo que es esto. Pues cuando eso pasa el término, él tiene que pagar. Y yo me recuerdo que este es un hombre que hace esto por fe, hermano. Hace esto por fe. Y claro, las plataformas que están continuamente pagarán algo, pero cuando esto se pasa del límite, él tiene que pagar. Entonces, pero me llamó porque dice, nunca había experimentado tanta televisión, tanta plataforma de Facebook y de toda clase de comunicación. Y entonces le dice, mira, me cuesta un dineral pagarle a toda la gente porque no podía dejar de transmitir esto. Fue un día de clamor. Ya que estamos por cumplir 53 años en el aire, y originando, bueno, primero empezó por, me recuerdo que la primera, una de las primeras, si no la primera que empezó a transmitir fue Radio Redentor. Entonces luego se unieron otras emisoras de radio, entre ellas estaba la Radio Revelación y otras empezaron, pero la primera fue Radio Redentor. Después de eso empezaron otras, Radio Revelación, allá la emisora que tiene nuestro hermano Larry allá en el área de Lares y del área oeste de Puerto Rico. Entonces, y otras emisoras. Pero eso empezó así, hermano, empezó así. Y luego, pero la primera en televisión fue la cadena del Milagro. Y eso le dio una dimensión más amplia. Los años que han pasado, hermano, han sido difíciles porque nunca se ha suspendido una transmisión. Nunca se ha suspendido un día de clamor. Aún cuando
el huracán María, aun cuando el huracán Emma. Bueno, ¿por qué? Porque Dios colocaba esto de tal modo, el huracán George y otros huracanes más que se presentaron en el camino de clamor. Me recuerdo todos esos huracanes que venían. El día que Dios desvió el nombre del huracán, no lo recuerdo ahora, pero estaba toda la plana mayor del gobierno de Puerto Rico en un año de elecciones. Nunca se suspendió porque milagrosamente o pasaba luego o pasaba antes. Y en muchas de esas cosas me recuerdo aquel huracán en 1980 y pico, no recuerdo ahora, yo sé que era un huracán, el nombre no recuerdo, estaba a 2 horas de distancia de Puerto Rico. Y me recuerdo que era un año electoral. Era un año electoral. No recuerdo cuál año era, tendría que... Porque yo vengo aquí, hermano, y Dios me inspira y tomo control de esto. Pero ustedes tienen mejor memoria que yo. El asunto es que era un año electoral y me recuerdo que yo me había pasado el fin de semana metido en las oficinas que ya no existen. Eso se perdió bajo 2 huracanes, 4 saqueos que hubieron que causaron una debacle económica y estamos luchando, y eso es algo que le pido a la oración, estamos luchando por reconstruir la estructura totalmente de oficinas y todo, porque perdimos hasta los terrenos donde se iba a construir una égida, una escuela para pastores, se iba a construir un centro de convenciones, bueno, era un plan correcto completamente, y entonces, claro, todo eso estaba apagándose. Y cuando vinieron estos huracanes, y vino entonces la pandemia, vino María, vino la pandemia, vinieron los saqueos, vino todo, pues económicamente esto se afectó. Nunca, pero nunca dejamos de transmitir un clamor. Y la primera emisora que transmitió en televisión esta fue la cadena del Milagro. Y entonces estaba allí, vivo, y él siempre iba a Torres Ortega, iba allí Ávila, iban los líderes. Pero en ese huracán, que estoy tratando de recordarme el año exacto, era un año de elecciones. Y yo me recuerdo que ese fin de semana yo me había quedado orando en ayuno, oración, vigilia, dentro del edificio que ya no es nuestro, porque eso después, la historia es larga, todo eso se perdió. El asunto es que yo salgo, el día que era lunes, como siempre, día del trabajo, y entonces yo salgo de allí para casa y me encuentro que mi familia ya se había ido para Clamor. Y cuando voy en el camino y prendo la radio, oigo primero la radio anunciando, cuando llego a casa prendo el televisor y estaba Telesperi, me recuerdo todavía, Tele 11 estaba, y estaban diciéndole todos los canales de televisión, todas las radios, diciéndole, mire, viene un huracán destructivo, viene un huracán tremendo que viene para Puerto Rico. Por favor, todo el mundo vaya al Capitolio. Estaba escuchando Tele 11, Telemundo, Canal 4, emisoras de radio, todos se unieron. La amenaza era tan y tan terrible que venía sobre Puerto Rico. Y recuerdo como si fuera hoy que yo entonces salí para el Capitolio porque ya mi familia estaba allí. Entonces oigo al locutor de Tele 11, creo que estaba Telesperi, algo así. Yo sé que era el Tele 11 y dice, por favor, váyanse en chancletas, en pantalones cortos, como sea, váyanse al pueblo, porque ese huracán que viene es tan destructivo que solo un milagro lo puede pasar. Todas las actividades en el país están detenidas por completo. Pero todo el que me está oyendo, por favor, váyase como usted vestido, descalzo, con chancletas, en pantalones cortos, en camiseta, váyase para el Capitolio, únanse a exclamar a Dios, porque el único que puede salvar a Puerto Rico es esto. Bueno, descubrimos
que FEMA ya había mandado en avión más de alrededor de 10,000, quizás más, pero lo que recuerdo son 10,000 bolsas plásticas, porque según la estadística o los análisis era que lo menos que iba a Puerto Rico iban a ver, esa no fue María, eso fue otro huracán que nunca llegó por un milagro de Dios. Y en otro de esos, cuando busque el año correcto, porque yo sé que era un año de elecciones, sé que el que estaba de gobernador en ese momento era Pedro Rosselló. Cucuza Hernández estaba de presidente de la Cámara. Me recuerdo que Epifanio Fonseca, que ya murió, estaba dirigiendo lo que se llamaba ahora de emergencias. Se llamaba en aquel momento, tenía otro nombre, la Defensa Civil. Y Epifanio dirigía la Defensa Civil. Y estaba Epifanio. Me recuerdo que había unas elecciones porque esa era la elección, la elección donde se iba a enfrentar Héctor Luis Acevedo, que era alcalde de San Juan, y Pedro Rosselló. Y estaba Epifanio Fonseca, que era el director de la Defensa Civil, y habían senadores, y periodistas, y estaba Gigi Ávila, estaba Torres Ortega, estaban los líderes del concilio de la FRAPE, estaba otros predicadores, pastores. Se olvidó todo el mundo las diferencias y aquello estaba repleto, hermano. El huracán la amenaza hizo que la gente se moviera, porque cuando no hay una salida, Dios tiene la salida. Cuando no hay la solución al problema, Dios tiene la solución al problema. Cuando no hay cura que sane la enfermedad, Dios tiene el poder para sanar la enfermedad. Cuando hay una necesidad, Dios tiene la capacidad para suplir nuestra necesidad de sus riquezas en gloria. Cuando no hay esperanza, cuando no queda esperanza, Dios tiene una esperanza para ti y para mí. ¿Qué más esperanza que saber que si nosotros nos convertimos, si nosotros confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para limpiar, para perdonar nuestros pecados, y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado? Y lo que dice 1 de Juan, que en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Cuando no hay salida, Él tiene una salida. Yo le quiero decir, cuando hay un enemigo que parece invencible, indestructible, Dios tiene pelea por nosotros. Se lo dijo a Josafat cuando los amonitas, los amorreos y todos los enemigos de Israel, algunos teólogos dicen que había 250,000, se van a la llanura del monte de Jerusalén, de la cadena, porque Jerusalén dice como Jerusalén tiene montes a su alrededor, es decir, que es una cordillera. Y en uno de esos montes es que está Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, cuando ya no hay salida, que parece la batalla perdida, que el enemigo parece demasiado fuerte, la situación, la amenaza, lo que sea, dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Pero hablando del caso de Josafat, segunda de Crónicas, capítulo 20, que cuando Josafat está en Jerusalén, le llega un mensajero y le da una noticia, y dice que fue tanto el efecto, porque hay noticias, hay cartas, hay mensajes verbales, hay rumores, hay cosas que la gente dice que las usa el diablo para llenarnos de miedo, para llenarnos de desesperación y para llenarnos de terror y llenarnos de falta de esperanza. Y cuando llega la noticia, él lee la carta, dice que los enemigos, los amorreos, los amonitas, todas esas tribus, todas esas
esas tribus, ese grupo de naciones que odiaban a Israel, se habían hecho una unidad. Hermano, el diablo hace unidades. Asaba Shamasaya. El diablo congrega a los demonios y sus instrumentos de diferentes sitios, diferentes categorías. Cuando el diablo quiere luchar contra ti, quiere hacerte daño, regrupa sus fuerzas, sus alianzas y las lanza contra ti. Por eso dice la palabra bien, pero bien claro, en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Así que el diablo tiene un gobierno satánico de la oscuridad organizado. Lo dice bien claro. Principados. Y lo dice bien claro. Juan dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Óyelo bien, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos que llaman malicias espirituales en los aires. Él tiene un ejército de maldad organizado para usarlo contra ti y contra mí, porque el objetivo de Satanás es que tú y yo, que nos habíamos convertido, tú y yo, que ya Cristo nos cambió, Cristo nos transformó, nos perdonó, nos levantó y confesamos a Él como nuestro único y exclusivo Salvador, que ya somos salvos. Porque en esto mostró en 1 Juan dice, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Él tiene ejércitos organizados. Y uno de esos ejércitos son los espíritus engañadores. Por eso en Mateo 24:4, en Marcos 13, en Lucas 21 dice, mirad que nadie os engañe. Es decir, que Él trabaja con el engaño, con la mentira, con el desaliento, con el desánimo, con la confusión. La confusión no es de Dios. El desorden no es de Dios. Y Él trabaja en esas esferas. Dice bien, no, pero dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en Efesios capítulo 6 nos describe que es una lucha espiritual. Es una lucha contra potestades. Bueno, en Judas dice que hay, cuando hubo en el capítulo 1, entre el verso 1 y 2, que eso en la ley de doble referencia habla Dios a través del profeta Isaías y a través del profeta Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28, y y en Apocalipsis habla del dragón que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y se refería a la tercera parte de los ángeles que estaban ahí arriba. Y luego, cuando Isaías y el profeta Ezequiel hablan de Lucifer y hablan del ángel hermoso y precioso que dirigía la orquesta, que dirigía el coro, hermano, que estaba en el cielo, que aspiró a ser Dios y a quitar a Dios del trono y sentarse Él. Pero cuando habla del dragón que con su cola arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando de lo que Judas más luego dice, que hay ángeles que se rebelaron, que están en prisiones especiales, que Dios los tiene encarcelados, los tiene detenidos para el día del juicio. Pero todavía de eso hay ángeles caídos. Y los demonios son espíritus inmundos que de alguna forma se transfugaron en eso. O sea, esos misterios los conoceremos el día allá cuando estemos con el Señor. Pero el diablo se organizó hasta cuando fue creado una criatura, como dice Isaías y dice Ezequiel, lo creó hermoso. Era el director de la orquesta.
y de los cánticos. Por eso hay que tener cuidado, esa mentira que están regalando, que toda música es de Dios, que todo lo que sea música, ya sea cantada o cánticos y música, es de Dios. No, no, hay música que es del diablo. Hay música y cánticos y cánticos que van para levantar las emociones carnales, que van para promover lo bajo en nosotros, la parte carnal. Eso empezó allá arriba. 1/3 parte de los ángeles le creyeron. Y fue tan indignante siendo el director de la música del cielo, porque hay música celestial. Y lamentablemente en el tiempo hoy parece que la visión se ha perdido y entonces algunas personas en las esferas religiosas, en las esferas de la iglesia, han perdido la visión, han perdido la unción, la dirección de Dios, han perdido el contacto con Dios y entonces ahora están yendo al pozo séptico de la música mundana, carnal, que mueve las pasiones bajas. Han ido al pozo séptico de todo eso y entonces lo han ido infiltrando. Como ya no tienen visión, ya no son las personas que escriben esos himnos y esa música como Cuán grande es Él o Tal como soy, y toda esa himnología y toda esa música de coros y que son tantos y tantas, o hay poder, sí, o hay poder, y habla de la sangre del Cordero. Esos himnarios de gloria, ¿se recuerdan? A mí me tocaba como miembro de la iglesia Béula. Fue mi primera iglesia donde oficialmente me hice miembro. Asistí a algunos así ya convertidos, pero ahí fue que me hice miembro y después de ahí pasé al seminario. Pero entonces la letra tenía un mensaje. Yo me recuerdo que yo una vez estaba en Panamá y prendí una cadena de televisión cristiana. Entonces había una cosa que le llamaban ¿cómo es que le llamaban? Una maratónica, o sea, algo así. Era una emisora que estaba en América Central. Entonces, era una cuestión donde, era una cuestión de pedir, eso se lo había regalado un americano que dirigía una gran misión de comunicación en Estados Unidos y se las dio gratis, se las montó gratis, pero le dijo, usted tiene que mantenerlo. Tenía unas llamadas entonces, eso estaba establecido en un país de Centroamérica y está establecido todavía, pero se ha regado por otras partes, diferentes sitios. Entonces, me recuerdo que invitaban muchos cantantes. Y a los cantantes le pagaban para rellenar el vacío. Y entonces, tú tenías, escuché bien, prácticamente no mencionaban, escúcheme bien, mencionaban que llamaran para tomar su petición de oración. Todavía existen, no sé si han cambiado de forma, pero le estoy hablando de unos años atrás. Y esa gente decía que todo el que escribiera haciendo otra palabra y hicieran una promesa, con esa promesa se garantizaban, porque una cosa es, mire, yo he participado en maratones, en pedidos de emisoras de radio y televisión, pero bueno, lo más reciente es que no me pierdo mientras puedo ir a la que le llaman avanzada, pero que las avanzadas que hace esta cadena. Y se levanta a fondo y se le pide a la gente que donen para mantener la emisora. Pero no le dicen a la persona que haga una promesa y le garantizan que con esa promesa Dios se la va a cumplir. Es como si comprando el milagro o la petición. Pues esta gente, yo me recuerdo porque yo tuve muchos choques
contando con gente, hubo gente que vendió, yo me recuerdo en Venezuela, cuando no había pasado esto que ha pasado ahora, yo conocí una familia, un hermano que vendió todo lo que tenía porque oyendo a esa cadena de televisión supuestamente cristiana, entonces le decían, tú haz tu promesa y con tu promesa tú garantizas que Dios te cumplirá la petición que tú estás haciendo. Te sanará o te bendecirá económicamente o te prosperará. No, yo sé que cuando uno da, Dios prospera. Pero le ponían ese tranque, y eso existe en algunas personas. Gracias a Dios que aquí en lo que es en Puerto Rico, la mayoría, que el 99% de nuestras emisoras de televisión no hacen eso. Estamos hablando de esto. Entonces, esa persona en esos países pobres, y me recuerdo que este hombre vivía en Barquisimeto, en el estado Lara, era un hombre humilde, vendió todo lo que tenía, porque tenía una petición, entonces le decía, cuando tú pactas, tú haces el pacto, Dios te contestará tu petición. El hombre vendió todo lo que tenía, pactó yo no sé cuántos miles de dólares, y después yo lo conté, destruida su fe, porque estaban engañando al pueblo. Eso es lo que dice Dios, lo que dice Jesucristo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, hermano, hay un montón de gente por ahí. Dice, yo lo más que me encanto cuando estoy en ciertas, y la mayoría de nuestros canales de televisión aquí son sanos y no practican, pero siempre hay quien le añade y le mete. Pero yo le puedo decir que nunca he visto en lo que yo en emisoras cristianas de aquí, verdaderamente cristianas, de canales verdaderos que lo puedo mencionar por su nombre, decirle a la persona que cuando haga la promesa, aquella gente dicen pactando. Cuando tú hagas un pacto con Dios, no, se haga una promesa, yo la hago, pues no espero nada. Porque según Éxodo 25, verso 1 en adelante, después que Dios le habla a Moisés y le entrega los 10 mandamientos, le ordena construir un tabernáculo, un sitio donde se reúne el pueblo a adorarle. Pero le dice, óyelo bien claro, que lo hagan voluntario, el verso 1 y después sigue 2 y 3 por ahí, le dice que todo el mundo puede dar. Pero en el principio, el verso 1, capítulo 25 de Éxodo, le dice, levantarás para mí ofrenda voluntaria y de corazón, no comprando la bendición, no buscando que Dios te sane porque estás dando, que Dios te multiplique y te dé un montón de dinero. Dios bendice al dador alegre, pero no le impone, porque el milagro no se puede comprar ni se vende. La sanidad no se compra ni se vende. Cuando tú tienes una necesidad en Dios, tú no tienes que hacer ningún pacto y decirle a Dios, te voy a dar esto si tú me das esto, y voy a dar este pacto para que tú me sanes, voy a hacer este pacto para que tú me des el carro, me des la casa. Dios no dice eso, dice, Dios bendice al dador alegre. Y dice bien claro, levantarás para mí ofrenda. Éxodo capítulo 25, verso 11, después que le da los 10 mandamientos, levantarás para mí ofrenda voluntaria y de corazón. Tú no puedes comprar a Dios. Oh, Rebeca. Entonces, yo los oigo, y especialmente en Estados Unidos, y ya eso se ha trasladado a medios cristianos en español también en Estados Unidos, que te dicen, pacta, haz un pacto que va a dar $10,000, hay un pacto que va a dar $100,000, que va a dar esto. Y Dios, entonces, Dios te dará lo que estás pidiendo. No, tú no tienes que darle. Oh, Bashamalaya. Hermano, ¿y qué hacemos de los pobres?
¿Y en qué mentalidad cabe pensar que Dios le ponga una carga innecesaria a una viuda, a un enfermo abandonado, a una persona que está al punto de perder su vida porque no tiene el dinero para pagar las deudas, y venga un energúmeno, un mentiroso, un engañador, y le diga: a un pacto de tanto que Dios te dará lo que necesitas y Dios te sanará? No, Dios sana porque Él te ama, porque tú tienes fe. Y cuando tú das voluntario y de corazón. No tienes que dar para que Dios te conteste. Tú das porque amas a Dios. Tú das porque amas la obra de Dios. Tú amas porque Dios te ha bendecido en tu vida tanto que tú quieres compartir lo que te dio. Pero Dios no se vende. Por eso fue que Cristo vio cuando gritó y cogió el látigo y pasó frente al templo. Habían convertido el templo en un mercado. Habían convertido el templo de Jerusalén, los fariseos, los falsos, los fariseos, los buscones, la gente que estaba tratando de sacarle un provecho. Decía: si tú das, era un mercado, y le pusieron precio a la bendición del sacrificio, vamos a decir. Y por eso fue que Cristo volcó las mesas. Y por eso fue que Cristo los sacó a latigazos. Porque Dios abomina que mercadicen la bendición, que mercadicen el perdón, que mercadicen el milagro. Porque esto no se vende. Ya todo se compró con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Y viva Shamalaya, y de sus riquezas en gloria te suplirá todo lo que te haga falta. Tú séle fiel en tu vida con Dios. Y cuando tú aprendas a ofrendar, tú ofrendas porque tú estás agradecido. El diezmo no es obligatorio. El diezmo es que tú reconoces que todo lo que tienes viene de Dios, y Dios no te condena ni te va a echar al infierno. Pero Dios, cuando impuso el diezmo, dio esta enseñanza: que si Él te da todo, tú de gratitud das el 10%. Pero yo oigo predicadores que han votado gente de la iglesia, que van a las casas a averiguar si dieron el diezmo o no. El diezmo es voluntario y de corazón. Dios te bendice y tú das porque sabes que tú puedes pagar la casa y tú vives y comes y todo porque Dios te ha dado de tu bendición. Tú das de agradecimiento. Tú no das el diezmo para comprar la conciencia de Dios. El diezmo es voluntario, como la ofrenda. Tú lo das porque reconoces que si Dios te da la salud para trabajar, y tú no compras eso, tú no lo compras, pero tú de agradecimiento das porque todo lo que tienes, tu vida, todo lo que tienes viene de Dios, y tú dices: yo tengo que ser agradecido. Pero no puedes comprarlo, porque eso es lo que habían hecho en el templo de Jerusalén. Habían convertido, Jesús entra con un látigo y mira las mesas, dice: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones, listos, que están vendiendo la bendición. Han llegado a vender aceites, han venido a vender amuletos, han venido. Una cosa es que tú le des un poquito, le pongas aceite a una persona, o le diga: mira, el aceite se unge a los enfermos y te unja, pero tú no puedes vender: oh, este aceite es milagroso. No, eso no se vende. Eso no se vende, la bendición no se vende ni se puede comprar. Eso es convertir en mercadeo lo que están haciendo. Yo me recuerdo 2 casos. Y los voy a recordar, es que tengo que dejarme por donde Dios me está mandando. Yo no sé por qué. Porque hay gente que venden. Y yo conozco un caso aquí de un pastor que ya no está por todo Puerto Rico, gracias a Dios, que llegó a la ruina. Quería construir un monumento a su gloria. ¿Cuál era el monumento? No voy a decir. Y entonces le prometió, cogió la gente que tenían propiedades,
les prometió una bendición grande de Dios, hipotecaban su casa para construir el monumento que él quería construir. No, hermano. No. Y yo veo tantas locuras por ahí. Hermano, Dios todo lo que da, todo lo que recibe, lo recibe voluntario y de corazón. Y cuando te va a dar algo, no tienes que darle nada porque no puedes comprarlo. Hermano, Dios me da un carro. Entonces, y yo no he dado un centavo porque no tengo nada. Yo doy cuando yo tengo. Yo doy de todo lo que tengo, mi tiempo, lo que sea, voluntario, no espero nada. Pero Dios entonces, Dios es tan bueno que a veces sin yo poder ni a veces pasando por una racha que no puedo dar todo lo que quiera dar para ayudar a la obra o no puedo dar nada, Él me bendice. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue de pan. La bendición, el milagro, la provisión no se compra. Uno diezma porque uno es agradecido sin esperar nada. Sin esperar nada. Simplemente Dios, tú me has dado tanto que el 10% que yo doy de diezmo voluntario, Señor, no cubriría jamás todo lo que tú has hecho por mi alma, lo que has hecho por mi familia, lo que has hecho por resolverme mis problemas económicos, porque no se puede comprar el milagro, no se puede comprar, el milagro, no se puede comprar la bendición, no se puede comprar lo que es espiritual o material con dinero. Dios bendice al dador alegre. Todo tiene que salir del corazón. Y Dios dije, hermano, ¿qué tuvo que dar el ciego para ver? Nada, sino dejar que le pusiera fango y él escupió en mano y le puso y vio. ¿Qué tuvo que dar? Alabado sea el Señor, el paralítico, nada. Y él lo levantó. ¿Qué tuvo que pagar Marta y María para que Jesús resucitara a Lázaro? Nada. Porque Dios, así como Él te bendice porque tú lo amas y porque lo que tú das, lo das de tu corazón voluntario, porque no hay precio para comprar la sanidad, la solución, el problema, no. Él oye tu oración, Él oye tu plegaria, Él ve tus lágrimas. Y cuando tú voluntario de corazón, lo primero que Él quiere es que tú le honres. No es tanto el dinero, no es esto, no, es tu alma. ¿De qué le aprovechara al hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Así, yo diezmo, yo ofrendo, pero yo no espero comprar a Dios porque a Dios no se puede comprar. Yo espero que Dios me bendiga porque me ama. Me resuelve el problema porque me ama y porque tengo fe en Él. Lo que diezmo y lo que ofrendo lo hago voluntario porque mucho más me da Él que eso. Y no se puede comprar. Abashaya, Kabashandalo, y qué lindo está este programa hoy. Y entonces estamos hablando de Josafat, que entonces cuando los enemigos rodean a Jerusalén, se cree que fueron como 250,000 de tropas. Y recuérdase que había habido una división entre Jerusalén y después del desastre que el hijo de Salomón, Roboam, cometió cuando muere Salomón, que queda al frente y se deja aconsejar de los jóvenes y no oye a los ancianos que le dicen, tu papá le soportaron el pueblo muchas cosas, pero a ti no te la van a soportar. Si no le pongas más cargas al pueblo, que el pueblo no las aguanta, eso le pasa a los políticos, le pasa a los diferentes gobiernos que ponen la carga, o los que suben mentirosos que suben prometiéndole el reino, prometiéndole la solución a todo, al imperio, lo que sea que tiene, y no pueden cumplir. Y la gente ciegamente cree en ellos. Cree en ellos, hermano. Pero no, tu fe absoluta tiene que estar puesta en Dios, ni mamá, ni papá, ni en el pastor, ni en el obispo, ni en el pastor, ni en el apóstol, ni en mí, ni en nadie, sino en Dios, porque dice,
de sus riquezas en gloria, Él te suplirá lo que te necesita. Y bien claro, mi hermano, bien claro, que cuando esa carta llega a Josafat, Josafat tiembla y le dio temor. Es claro, es humano que nos dé temor, pero el espíritu de temor no viene de Dios. Viene por la amenaza, viene por el problema, viene por la dificultad, viene por un espíritu maligno que nos quiere destruir. Pero entonces él, Josafat, cuando le dio temblor y dice, miró al cielo, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá a los montes? Que es lo mismo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y no he visto justo ni desamparado que mendigue pan. Estamos sirviendo un Dios que nos ama. No, que nos ama, que dice Cristo, de que Él aprovechara el hombre, si granjeara el mundo entero, toda la riqueza, todos los millones. Yo conocí la historia de un chino que era muy famoso, que era multimillonario en Nueva York. Y no podía comer la comida que sus cadenas famosas, que eran las cadenas que uno le metía una moneda y te salían, eran los Harry, yo no sé qué se llamaban, aquella cadena que yo creo que sí queda una es mucho. Pero ese hombre tenía una cosa, que él no podía comer normalmente como nadie, aunque era un millonario a causa de un restaurante. Hay cosas que no se pueden comprar con riquezas. Nada se puede comprar que sea felicidad. Nada. Podrás comprar un yate, pero ese yate se te hunde. Podrás comprar una mansión y esa mansión viene un terremoto y la hace pedazos. No, mi hermano. ¿De qué le aprovechara el hombre si granjeara el mundo entero, pero al fin perdiera su alma? Eso dijo Cristo. Si tienes la mansión, si tienes el avión, si tienes el helicóptero, si tienes una bóveda llena de oro, si tienes terrenos, si tienes fama, si tienes todo lo que tú quieres, ¿de qué le aprovechara el hombre si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Lo más valioso que tú y yo tenemos es la salvación. Y por eso el diablo quisiera que la perdamos, pero esa no se puede comprar porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Dice que en esto mostró su amor para con nosotros. Primera de Juan dice, para esto Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostró su amor muriendo por ti, por mí. Abba Shema, Abba Jaya. ¿De qué te aprovechara la fama? ¿De qué te aprovechaban los bienes? ¿De qué te aprovechaba todo el oro de la plata? Y mire, todo lo que está pasando en Venezuela se está descubriendo. Que todos esos gobernantes, esos políticos, esas personas de los gobiernos, los últimos gobiernos, que se robaron oro, que se robaron plata, que destruyeron el país. Y ahora se encuentran las cajas llenas de lingotes de oro y de pepitas de oro de allá, de las interiores, allá del Callao, donde están las minas de oro. No pueden hacer nada. ¿De qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con todo lo que se robaron? Los que están presos por estos gobiernos, los que han matado para quedarse con el dinero y no lo pueden usar porque están presos. ¿De qué le aprovechar al ser humano si granjeara el mundo entero, pero al fin perdiera su alma? Lo más importante es tu salvación. Guárdala, protégela. Oh, Bashamarayama. No cedas. No importa las presiones que vienen. Y Josafat sabía que él tenía el tesoro más grande, a Dios. Y cuando se recordó todo lo que tenía, todo lo que Dios había hecho, de cuánto lo había librado, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe creció. Cuando el pueblo en el tiempo de Roboam puso su fe en Roboam, todo eso se cayó y el imperio se dividió. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe, ese no falla, ese no miente, ese cumple y no se puede comprar, porque Él te ama y Él sí compró tu alma
con la sangre que derramó el sacrificio del Calvario. Acéptalo en este programa que te estoy hablando. Oh, bendito sea el Señor. ¿De qué le aprovechara el hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Me recuerdo de ese chino que no podía ni comer bien. Y me recuerdo de aquellos que han muerto con millones y millones en los bancos. Millones ricos. Pero perdieron su alma porque murieron sin Cristo. Murieron sin convertirse y entregarse. Esto es palabra de Dios, hermano. Por eso el tesoro más grande que tú tienes no es la casa, no es la cuenta en el banco, no son las propiedades, no es la fama, es tu salvación. Por eso es que el diablo quisiera que tú te descarriles. Por eso el diablo quisiera que tú te apartaras. Por eso el diablo quisiera que tú tires la toalla, que tú te rindas, que tú te someras en el pecado, que tú hagas como el hijo pródigo y te vayas de la casa de tu padre. Y de eso vamos a entrar a hablar. Las artimañas que el diablo tiene, todo lo que el diablo hará porque quiere esas pruebas que te vienen. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú fueras. Mire lo que Dios le advierte a Timoteo, sobre todo, cuídate de ti mismo. Mire lo que Pablo le dice a los corintios, le dice bien claro y le advierte: vuestro adversario, el diablo engaña, el diablo miente y le dice, no ignoréis, hablando del diablo, no ignoréis sus maquinaciones. Sed sabios, sed prudentes, ser entendido, le dice Pablo a los corintios, le dice, sean sabios, tengan discernimiento, cuiden su salvación. Porque mire lo que dice, que el diablo engaña, el diablo dice, no ignoréis sus maquinaciones, no ignoréis sus maquinaciones, escúchelo bien claro, mis amados hermanos, y para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11, lo leo de nuevo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Se lo dice a los corintios, se nos dice a nosotros. Lo más precioso que tú tienes sobre todo, cuida tu corazón, cuida tu alma, cuida tu vida con Dios. No te descuides, no te dejes vencer del diablo. Y en el próximo programa vamos a hablar de esa guerra espiritual. Vamos a hablar de qué cosas tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que vigilar y cultivar esa relación con Dios. Porque sed templados, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Cristo te ama, arrópate, abrázate a Él y pelea la batalla. No dejes que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. No dejes que nada, porque nadie te puede separar nada más que tú mismo, tú misma. Agárrate, soporta, sobrelleva, adelante, lucha, pelea la buena batalla. Señor, trae a aquellos que están descarriados. Conviértelo y que el día 7 de septiembre, cuando cumplimos 53 años de clamor frente al Capitolio, que recordamos aquel día que el huracán venía a destruir a Puerto Rico y el pueblo clamó a ti, porque Dios clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú entiendes. Y el pueblo clamó a ti y el huracán se detuvo y el huracán se desvió y no tocó esta isla ni tocó la República Dominicana, pero sobre todo Puerto Rico Dios lo guardó. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Entrégate esta noche o este día donde estás oyendo y dile: Cristo, salva mi alma. Me reconcilio contigo. Señor, aquí estoy, abrázame y cúbreme y levántate y pelea la buena batalla. Que Dios te bendiga. Y recuérdate, el 7 de septiembre,
frente al Capitolio desde las 10 de la mañana, 53 años de clamor. Si desea escribirnos, escríbenos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y recuérdate algo, ahí durante todo el programa has visto cómo puedes ofrendar. Si Dios toca tu corazón, todo ese material que dice ahí, toda esa dirección, envía tu colaboración en cheque o giro postal o a la cuenta que dice de banco ahí, pero sobre todo, o ATH móvil, sobre todo, ora por nosotros. Que Dios te bendiga y descansa en el Señor. Continuamos con este tema en el próximo programa. Que me sacas de cualquier problema. ¿Cuánto es que merezco ser tu amigo? Que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. ¿Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido? Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento,